Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva clase de física. El día de hoy comenzaremos con lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Las clases anteriores nosotros vimos el movimiento rectilíneo uniforme, donde su principal característica era que la velocidad era constante, es decir, que el vehículo o el móvil en este caso siempre iba a mantener la misma velocidad. Sin embargo, en este tema, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, como el nombre lo dice, su velocidad va a cambiar. Características principales de ese movimiento es que presenta una variación en su velocidad. Entonces, si presenta una variación de su velocidad, va a haber algo llamado aceleración. Siempre que haya una variación, un cambio en la velocidad, entonces va a existir una aceleración. O bien el vehículo, al variar su velocidad, está aumentando la magnitud de su velocidad, o de lo contrario, está disminuyendo. Cualquiera de los dos casos va a existir una aceleración. Si esa aceleración, esa variación de velocidad aumenta, la aceleración va a ser positiva. Si esa variación de velocidad disminuye en magnitud, entonces la aceleración va a ser negativa respecto al movimiento. Otra característica es que el móvil efectúa variaciones de velocidad iguales en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Si notamos la gráfica si vemos la gráfica que tenemos aquí, vamos a darnos cuenta que el vehículo recorre una cierta distancia en un tiempo de 2 segundos, pero antes de los 2 segundos, cuando inicia en un tiempo de 0 segundos, la velocidad era de 10. Sin embargo, luego de los 2 segundos va a tener una velocidad de 25. Transcurrido otros 2 segundos va a tener una velocidad de 40 y transcurrido otros 2 segundos va a tener una velocidad de 55. ¿Qué quiere decir? Su velocidad está aumentando, pero está aumentando de una manera uniforme. ¿A qué me refiero con uniforme? Aumenta la misma variación. ¿A qué me refiero? De 10 pasó a ser 25. ¿Qué quiere decir? La velocidad varió 15 metros por segundo. Luego de 25 pasó a ser 40. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad varió nuevamente 15 metros por segundo. Y de 40 pasó a tener 55. Quiere decir que la velocidad nuevamente varió 15 metros por segundo. Cuando pasa esto, que la velocidad varía uniformemente respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces estamos también dentro de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso su velocidad va a variar de forma uniforme respecto al tiempo. Notamos que cada 2 segundos la velocidad aumenta 15 metros por segundo. Cada 2 segundos aumenta 15. Cada 2 segundos aumenta 15. Pero nos damos cuenta que la velocidad lógicamente ya no es uniforme. Vamos a tener una velocidad inicial, en este caso, de 10 metros por segundo. Transcurrido 2, 4, 6, transcurrido 6 segundos va a tener una velocidad de 55 metros por segundo. Entonces vamos a tener datos como velocidad inicial, velocidad final, tiempo, ¿verdad? La aceleración que en este caso efectúa y el desplazamiento. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos las variables que van a involucrar en este tipo de movimiento. Tenemos las tres fórmulas que vamos a utilizar y las variables que involucran dentro de la fórmula. V sub f es lo que conocemos como velocidad final. Es la velocidad con la que finaliza el recorrido la partícula o el móvil. V sub 0 es la velocidad inicial. Es la velocidad, como el nombre lo dice, con la que parte el movimiento o con la que inicia. En múltiples ejercicios nos dicen que la velocidad no nos dan los datos de manera directa, pero usan términos como el móvil parte del reposo. ¿Qué quiere decir que el móvil parte del reposo? Que su velocidad inicial es de 0, porque estaba en reposo, no tenía velocidad, no tenía movimiento. La A, que representa la aceleración, la T minúscula, que representa el tiempo, y delta X, que es la variación de la posición, vendría a ser el desplazamiento. ¿Cuánto se desplaza este móvil? Y aquí tenemos las tres fórmulas. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si queremos calcular, por ejemplo, el tiempo y nos dan la velocidad final, la velocidad inicial y la aceleración que tiene ese vehículo, entonces podríamos utilizar la primera fórmula. Sin embargo, si no nos dan, por ejemplo, no nos dan la velocidad final, pero nos dan el desplazamiento y queremos calcular el tiempo, podemos irnos a la última fórmula, porque reemplazaríamos ese desplazamiento que nos están dando, reemplazaríamos esa velocidad inicial que tenemos y simplemente nos queda como variable la t, que viene siendo el tiempo.
Entonces, como resumen del movimiento rectilíneo uniformemente variado, característica principal o diferencia que tiene con el movimiento rectilíneo uniforme es que en este tipo de movimiento la velocidad cambia, la velocidad varía, y como la velocidad varía, existe algo llamado aceleración. Y vamos a tener, lógicamente, una velocidad inicial y una velocidad final. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio. En este caso nos dice cuánto tiempo tardará un automóvil en alcanzar una velocidad de 40 metros por segundo si parte del reposo con una aceleración de 10 metros por segundo elevado al cuadrado. Tomemos en cuenta algo. Me piden el tiempo que va a tardar un móvil en alcanzar una velocidad de 40 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que ese móvil está acelerando hasta alcanzar esa velocidad. Y me dicen que parte del reposo con una aceleración de 10 metros por segundo elevado al cuadrado. Entonces, primero vamos a recopilar los datos que en este caso me da el problema. Los datos que tenemos, ¿cuáles son? Me dice que quiere alcanzar una velocidad de 40 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad final que nosotros queremos tener, representada como v sub f, tiene que ser de 40 metros por segundo. Ese es uno de los datos que nos da el problema. Si parte del reposo, entonces como yo les indicaba hace un momento, cuando me indican que el móvil parte del reposo, quiere decir que su velocidad inicial es de 0 metros por segundo, con una aceleración de 10 metros por segundo elevado al cuadrado. La aceleración tiene una magnitud de 10 metros por segundo elevado al cuadrado. Primero que tenemos que observar es que estén las unidades en el sistema internacional, si así nos requiere el ejercicio, o de manera dimensional. En este caso, metros por segundo, unidad de longitud está en metros, acá la aceleración, la longitud que es metros, también está en la misma unidad de medida. El tiempo está medido en segundos y en aceleración también está en segundos. Entonces no tenemos por el momento problemas con unidades de medida. Entonces, me piden el tiempo. Si nosotros recordamos las fórmulas, ¿verdad? Las vamos a copiar en esta ocasión nuevamente para recordar eso. La primera fórmula es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿verdad? ¿Qué datos tenemos? ¿Tenemos la velocidad final? Sí, la podemos reemplazar aquí. ¿Tenemos la velocidad inicial? Aunque es 0, sí lo tenemos. 0. ¿Tenemos la aceleración? Sí. Si usamos esta primera fórmula y reemplazamos estos valores que nos da el ejercicio, la única variable dentro de esta fórmula o dentro de esta ecuación que vamos a tener es la t, que justamente es lo que me pide el ejercicio, en este caso el tiempo. Entonces puedo usar la primera fórmula para llegar a mi solución. Reemplazando los valores, velocidad final 40 metros por segundo. Entonces la velocidad final va a ser de 40. Por el momento no voy a poner las unidades de medida porque ya sabemos que está en unidades del sistema internacional, y si queremos calcular el tiempo nos va a dar en segundos. Ponemos el igual, velocidad inicial corresponde a 0, más aceleración, la aceleración que tiene es de 10, por el tiempo que no lo tenemos, pero es la variable que nosotros vamos a averiguar, ¿no? Entonces, por el tiempo. Este 0 lo podemos eliminar y nos va a quedar 40 es igual a 10t. Y luego esto que está multiplicando lo pasamos a dividir y vamos a tener que tiempo o t es igual a 40 sobre 10, que viene siendo 4. Entonces t va a ser igual a 4. Como t representa el tiempo y ya sabemos que está en unidades del sistema internacional, entonces va a ser 4 segundos. Y de esta manera hemos llegado a nuestra respuesta. Entonces, el tiempo que va a demorar ese automóvil en alcanzar esa velocidad final de 40 metros por segundo es de 4 segundos. Entonces, desde que inicia su movimiento, vamos a representar por aquí abajo, desde que inicia su movimiento teniendo una velocidad inicial de 0, este móvil comienza a acelerar a razón de 10 metros por segundo elevado al cuadrado. Comienza a acelerar a razón de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces,
Luego de 4 segundos va a tener una velocidad, en este caso de 40 metros por segundo, que es justamente lo que me pide el ejercicio. Vamos con nuestro segundo ejercicio. En esta ocasión me dice que un móvil parte del reposo, nuevamente tenemos el móvil que parte del reposo, con una aceleración constante. Recordemos que el movimiento rectilíneo uniformemente variado tiene característica como, una de las características es que la aceleración es constante. Entonces el valor de la aceleración va a ser el mismo, con una aceleración constante de 20 metros por segundo elevado al cuadrado. Calcular la velocidad del móvil después de 15 segundos, el espacio que recorrió en esos 15 segundos. Me piden dos literales. Vamos con el primero, pero para eso primero tenemos que sacar datos. Un móvil parte del reposo. ¿Qué entendemos por eso? Que partió con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Parte del reposo, no tiene velocidad. Con una aceleración constante de 20 metros por segundo elevado al cuadrado. Entonces, la aceleración que va a tener este móvil va a ser de 20 metros por segundo elevado al cuadrado. Calcular la velocidad del móvil después de 15 segundos. Entonces el móvil se va a trasladar o se va a mover durante un tiempo de 15 segundos. Y después de esos 15 segundos yo quiero conocer qué velocidad tiene. Si nosotros bosquejamos una pequeña gráfica, aquí vamos a tener nuestro móvil, ¿verdad? El cual va a recorrer un cierto desplazamiento que lógicamente no me lo da el ejercicio. No me lo da. Claro que lo podemos sacar, justamente es el segundo literal, pero ya vamos a eso. Entonces, la velocidad que tuvo en este punto, la velocidad inicial va a ser de 0. Comienza a acelerar a razón de 20. Comienza a acelerar a razón de 20 metros por segundo elevado al cuadrado. Y luego de que transcurrió un tiempo de 15 segundos, el móvil ya se iba a encontrar más adelante, ¿verdad? Entonces ya luego de encontrarse en este punto de aquí, va a tener una cierta velocidad final que no la conocemos. Nosotros no la conocemos, pero es justamente lo que me pide el ejercicio. Entonces, viendo qué fórmula podemos utilizar, analicemos la primera. Si no podemos con la primera, vamos a analizar la segunda. Entonces, la primera fórmula me dice que la velocidad final es justamente lo que queremos calcular. Vamos a ver si tenemos los datos para poderlo calcular. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad final es lo que yo quiero calcular. Velocidad inicial tengo, correcto, corresponde a 0. Aceleración tengo, sí, vale 20. El tiempo lo tengo, sí, demora 15 segundos en llegar a este punto. Entonces puedo usar tranquilamente la primera fórmula para llegar al literal A, en este caso la velocidad final. Entonces decimos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que corresponde a 0, más aceleración, que corresponde a 20, multiplicada, esa aceleración está multiplicada por el tiempo. El tiempo es de 15 segundos. Recordemos que no colocamos las unidades de medida para no aglomerar mucho la ecuación, porque sabemos que las unidades las tenemos en sistema internacional. Entonces, si calculamos velocidad, entonces la velocidad va a estar medida en metros por segundo. Resolviendo esa ecuación tenemos que la velocidad final es igual, 0 no lo tomamos en cuenta, 20 por 15, 300. Entonces la velocidad final va a ser de 300. ¿En qué unidades de medida? Metros por segundos, unidades del sistema internacional. Y de esa manera hemos obtenido la primera solución, el primer literal. Entonces, este dato que tenemos lo acabamos de sacar y ya lo podemos incorporar dentro de lo que son los datos del problema. Lo colocamos aquí. Velocidad final es igual a 300 metros por segundo. Luego de un tiempo de 15 segundos, ¿verdad? Habrá llegado a una velocidad de 300 metros por segundo. Ya tenemos un dato adicional, ya tenemos nuestro primer literal. Borramos esto y ahora vamos a ver el segundo literal. En el segundo literal me dice que calcule el espacio que recorrió en esos 15 segundos. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos, ¿verdad?,
Ya sabemos que aquí el móvil se va a desplazar con una aceleración de 20 metros por segundo y que la velocidad inicial corresponde a 0 porque parte del reposo. En ningún momento el ejercicio me da el espacio o el desplazamiento que recorrió y justamente es lo que me piden calcular en el segundo literal de este ejercicio. Este desplazamiento que recorrió el móvil durante esos 15 segundos cuando partió del reposo y tenía una aceleración de 20 metros por segundo. Entonces, si utilizamos la última fórmula, la que justamente sirve para calcular el desplazamiento, vamos a ver qué sucede. La tercera fórmula nos dice que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Eso es lo que me dice la tercera fórmula. Entonces, el desplazamiento es lo que queremos calcular. La velocidad inicial la tenemos, es 0. Y 0 multiplicado por el tiempo nos va a dar 0. Entonces, esto de aquí lo podemos simplificar. Un medio es un número, aceleración es 20 y el tiempo elevado al cuadrado, el tiempo que nosotros tenemos es de 15. El tiempo que nosotros tenemos es de 15. Entonces, podemos directamente reemplazar los valores y resolver. Entonces, el desplazamiento va a ser igual a velocidad inicial es 0, 0 por t, no se nos va, entonces esto lo podemos obviar. Un medio, aceleración que tiene un valor de 20, multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale el tiempo? 15 segundos. En este caso 15 va a estar elevado al cuadrado. Resolviendo eso tendríamos lo siguiente. El desplazamiento va a ser igual. El 2 le podemos sacar la mitad y aquí le podemos sacar la mitad. Y tenemos 10 por 15 elevado al cuadrado. 15 al cuadrado, 225, ¿verdad? Entonces tendríamos 10 multiplicado por 225, lo cual nos da como resultado 2250. ¿En qué unidades es desplazamiento? El desplazamiento en que se mide, en este caso, es longitud, se mide en metros. ¿Por qué pongo directamente metros aquí? Porque yo sé que las unidades de medida que estoy considerando son del sistema internacional. Entonces, si yo calculo un desplazamiento, la unidad de medida en la que me va a dar es el metro. Y de esa manera hemos obtenido el segundo literal. El desplazamiento o el espacio que recorrió este móvil durante ese tiempo de 15 segundos es de 2250 metros. Eso sería todo por el día de hoy.